Hoy hablamos con un gran maestro, y no solo por todo lo que sabe, sino porque fue ahí, en un aula, donde empezó su trayectoria. Hablamos con él sobre gestión de aula y cómo abordar los principales problemas que se nos pueden dar en ella. Problemas de comportamiento, dificultades de aprendizaje, emociones. Hoy hablamos con Ángel Calvo. Soy Inma Noguera y esto es Sé la suerte de quien te encuentre. ¿A qué no te esperabas, Ángel, que iba a convertir yo mi coche en un estudio de grabación improvisado? Seguro que no. Bueno, pues es que el otro día, en la presentación de mi libro, El arte del no hacer, hablaba de aquella Inma de 27 años que conducía un Citroën Saxo y de todas aquellas conversaciones sobre la vida que se daban en ese coche. Así que pues quería hacer un homenaje a todos aquellos tiempos y por eso he decidido grabar este episodio aquí, después de esta comida rica que nos hemos pegado. Bienvenido, Ángel. Ángel Calvo. Sí. Recuerdo perfectamente aquella historia pegada al coche, en el que el coche, tú y yo, éramos uno. Todas aquellas confidencias. Amores, desamores, ciencia, trabajo. Filosofía. Sí. Bueno, y como el otro día, el día de mi presentación, no me dio tiempo a decir todo lo que sabes y todo lo que ha significado para mí, pues voy a aprovechar este episodio para hacerlo hoy. Ángel Regino Calvo ha dedicado toda su vida a la educación. Comenzó siendo maestro y terminó como psicólogo, combinando sus funciones en un EOE, un equipo de orientación educativa y psicopedagógica, y su faceta más intimista en su clínica en Murcia. Fue el precursor en el primer equipo específico de convivencia de España, ha sido coordinador del Observatorio de Convivencia Escolar en la región de Murcia y durante muchos años ha ejercido como profesor del Departamento de Psicología Evolutiva y la Educación en la Universidad de Murcia. Además, es autor de títulos como Problemas de convivencia en los centros educativos, Estrategias para aprender a aprender, Habilidad lectora, Tratamiento de las dificultades en procesos básicos de lectura, entre otros. Además de ser el creador de Leale, un instrumento de detección de la dislexia, que a mí, por cierto, me encantaba y no sé ahora mismo de dónde lo puedo sacar, ya me contarás. Y el DEALE, un programa para desarrollar la habilidad lectora en disléxicos junto con otros grandes compañeros, porque tú, sobre todo, eres un gran investigador de campo, de esos a los que les gusta mirar a los ojos de los niños más que pasarles 1000 pruebas. Y por eso, y por otras muchas razones de las que vamos a hablar durante esta entrevista, has sido y eres mi maestro. Bienvenido, Ángel. Muchas gracias. Estoy como en casa. Bueno, y a la hora de hacer este podcast, con esa maestría tuya, pues me costó elegir una temática para hablar contigo y pensé en hablar sobre problemas de conducta, sobre dislexia, sobre emociones y como lo de elegir una sola cosa me da fatal, me voy a quedar con todo y vamos a estructurar este episodio en una temática que creo que es fundamental y que abarca todo eso. ¿Cuál crees que es? La gestión eficaz del aula, la enseñanza. No te lo había dicho. La enseñanza, gestión eficaz del aula, porque al fin y al cabo... Gestión de aula, ¿vale? Cómo gestionar en el aula todo eso, ¿vale? Porque en un aula hay problemas de conducta, hay dificultades de aprendizaje, hay pocos recursos para hacerle frente a todo eso. ¿Qué te parece? Interesante. Al fin y al cabo, saber gestionar el aula te da el tamaño del maestro que eres. Yo me he preparado algunas preguntas, pero ya sabes que estoy muy abierta a la improvisación, ¿vale? De hecho, si queremos que las cosas salgan bien, creo que tenemos que estar muy abiertos a que salgan de forma distinta a como pensábamos que iban a salir, ¿verdad? Totalmente. Tú y yo nos conocimos durante mi primer año como orientadora en ese equipo de convivencia y verte en acción desarrolló en mí una especie de impronta, ¿vale? Como sabes que a mí me encantan los animales y tiro mucho de la etología para explicar algunas cosas. La impronta en el mundo animal es ese aprendizaje que se da en cierta fase crítica, en una determinada edad o en una etapa particular que hace que el aprendizaje se dé de una forma más rápida.
En mi caso yo estaba con mis 27, 28 años recién eclosionada, como esos patitos que van detrás de lo primero que se mueve al nacer y que lo aprenden todo de ellos. Pues así un poco te miraba yo cuando hablabas con los niños, con sus maestros y con su familia. Así te sentía yo. Sí, era como wow. Así te sentía yo. Y un poco se me ha quedado, o eso quisiera yo, ese estilo tuyo tan cercano y tan sencillo que no simple. Entonces mi primera pregunta es sobre eso precisamente, sobre la importancia de simplificar las sesiones en el cole para poder tener tiempo para algo tan sencillo y tan efectivo como es mirar a los ojos a los niños, ¿verdad? Sí. Lo primero es ver qué pueden sentir. No quiere decir que te hagas adivino, porque tú puedes sentir o tener una idea de lo que estás sintiendo, de lo que está pensando ese niño, pero esa idea hay que cotejarla con la realidad. Entonces, tú puedes formar una hipótesis de qué sucede a ese niño, qué siente, qué piensa, pero tienes que dar pistas para cotejar que esa hipótesis es real, porque si no fabricarías un monstruo y llegarías a errores garrafales. Entonces, antes decías tú de esa cuestión de etología que se aprende. Cuando nosotros íbamos juntos, tú observabas, yo recuerdo perfectamente cómo observabas tú ese comportamiento que yo tenía con los críos con muchas dificultades, muchos de ellos. ¿En qué se resume ese comportamiento, el comportamiento que yo tenía? Pues es un comportamiento de hablar algo al chico, decir una expresión, ver cómo reacciona, valorar pequeñas microexpresiones de los ojos, de su cuerpo al retirarse o acercarse, de sus manos, cómo se acercan a ti o cómo se alejan, y esos indicios, esos microindicios, me iban diciendo si eso que he dicho yo le acercaba a mí o no le acercaba. Sobre eso seguía formulando preguntas basándome en lo que había pasado antes. Es difícil de explicar, pero ese sería el resumen inicial del proceso y del progreso. Me da la sensación de que para llegar ahí tienes que estar fundamentalmente muy presente. Absolutamente presente, absolutamente centrado en cualquier manifestación. Si mueve los pies, si no mueve los pies, si parpadea, si no parpadea, si hace un ligero acercamiento o distanciamiento de ti, si el cuerpo lo acerca ligeramente hacia la mesa o lo retira. Claro, es un trabajo que exige mucha atención, mucha concentración y del que puedes estar una hora como mucho para no fatigarte tanto. Claro, la pregunta que se me ocurre es, los profesores que nos estén oyendo ahora nos dirán, claro, pero tú ibas un rato específicamente a hacer eso. ¿Cómo puedo hacerlo yo en un aula en el que hay 25 niños más y además tengo que explicarles algo y que lo entiendan? Para mí la clave, y eso es una de las cosas de las que tú siempre hablas, es la planificación. O sea, es llevar tu trabajo estructurado, saber lo que vas a hacer ese día y dejarte un hueco para poder hacer eso. Claro, pero es que, mira, en la enseñanza, cuando tú enseñas principios clásicos de métodos de enseñanza eficaz del aula, es realizar dos tipos de enseñanza. Cuando tú te pones a trabajar con un niño, tienes que hacer primero una práctica supervisada. Porque tú digas que a los niños que se multiplique de esta manera o que se suma de esta otra, porque se lo digas, lo pueden entender, pero no lo aprenden. Igual que si te digo, mira,
para hacer un caldo pescado hay que hacerlo de esta manera, lo vas a entender porque no eres tonta, pero posiblemente necesitas practicarlo, y necesitas practicarlo conmigo. ¿Qué es lo que es la práctica supervisada? Es esa enseñanza en la que estás cerca de él, en la que estás viendo cómo va resolviendo el niño la tarea y cómo le vas supervisando y le vas rectificando. La práctica lo haces con cariño. Claro, porque la práctica supervisada es para enseñar, hay que mantener esa actitud de colaboración, de cariño. El niño te tiene que respetar, pero no hay nada que se respete más que aquello que se quiere. Exacto. Entonces, para que un niño te respete, te tiene que querer. Y para que un niño te quiera, tienes que mostrarle unas relaciones de afecto. Claro. Si eso no existe, difícilmente se va a dar. Claro, durante esa práctica supervisada, lo que te vas dando cuenta es sus estrategias de pensamiento, sus estrategias de razonamiento. A nivel absolutamente de formas de pensar, pero también vas viendo qué reacciones tiene, qué sentimientos tiene, si rechaza el aprendizaje o no rechaza, si ante una frustración se crece o no se crece. Estás viendo también sus aspectos emocionales. Si el niño te dice, maestro, es que esto no me sale, o es que esto yo no valgo para esto me sale mal. O si intenta ocultarlo. Te está dando información sobre sus atribuciones, sobre sus sentimientos, o sus emociones. ¿Qué es lo que pasa? Tú puedes centrarte solamente en la multiplicación, o te puedes centrar en su proceso de aprendizaje de la multiplicación y todo el aspecto emocional que va destilando. Exacto. Así es como se conoce al niño. Claro, eso te da una herramienta muy poderosa para actuar. Cuando después de la práctica supervisada ya has visto que lo hace bien, puedes hacer reenseñanza, si es necesario hacer reenseñanza, en unos no, en otros sí. Viene la práctica independiente y el niño se pone a hacer las cuentas, se pone a hacer los problemas de forma autónoma. Tú ya estás viendo, estás anticipando las dificultades que va a tener. Con lo cual, solamente acercarte a este o a los otros que tengas, ya estás viendo dónde puede tener los problemas. Es mucho más fácil porque ya sabes sus puntos flacos, ya sabes sus sentimientos, ya sabes sus atribuciones. Y le puedes decir, mira, pues si es que ya sabes que esto es complicado, pero tienes que ir despacio, ir paso a paso y lo vas a hacer bien. Es decir, vas teniendo mensajes que le hagan perder apropiados a su capacidad, no solamente a su capacidad cognitiva o de resolución de problemas, sino a su capacidad emocional. Exacto, y que le hagan perder también el miedo a equivocarse. Claro. Porque se siente en un lugar seguro donde puede equivocarse. Y es que, bueno, una de las cuestiones que yo siempre digo a los niños, siempre, pero no solamente a los niños de la clase, a niños que veo con dislexia y en general a todos los críos y a los adultos. Yo siempre digo, si quiero evitar la frustración, si quiero evitar el fracaso, puedo decir, si estudias apruebas, no. Mira, puedes estudiar, puedes tener mala suerte en el examen y suspender. El estudio no garantiza que vas a aprobar, porque va a depender de variables que a lo mejor tú no puedes controlar. Exacto. Entonces, ese modelo de trabajo respetuoso, ese modelo de respuesta, esa capacidad de que el niño valore que está aprendiendo y que no está juzgando necesariamente lo que estás haciendo, jugándolo a él. Si puedes decirle, mira, pues te has equivocado porque no has tenido en cuenta esto, uh-huh. Jugando a él no, jugando las acciones que ha hecho. Uh-huh. Y ese diferenciar los dos componentes de juicio al niño o de juicio a la conducta que está teniendo, hace que él aprenda que tiene que modificar determinadas conductas, que tiene que leer los problemas, que tiene que hacer primero una representación gráfica del problema que está leyendo antes de ponerse a multiplicar o a sumar o lo que sea. Claro. Es decir, vas enseñando estrategias, tú modificas las estrategias, juzgas las estrategias, ¿no? Esta estrategia no te ha resultado bien, pero no juzga al niño. Uh-huh. Pues
pues ese clima de respeto del que hablas, cuando escribiste Problemas de convivencia en los centros, ya hablaba de un aumento en conductas disruptivas en las aulas, pero es que ahora estos casos se han cuadriplicado o más, incrementándose los casos de salud mental como ansiedad, conductas autolesivas, ideación suicida. Entonces, punto 1, ¿cómo podemos crear ese clima en el aula con todo este auge de problemas de salud mental? Y ¿a qué crees tú que se debe este incremento? Ahora hay suicidios, pero hace 15 años también había suicidios. Y había que ir a Jumilla, o había que ir a Yecla, o había que ir a otro pueblo porque había niños que se habían suicidado. Es decir, el suicidio no es una cosa nueva. Ahora la gente se da cuenta porque se dice más, y antes probablemente se escondía en los medios de comunicación y no se hablaba del tema. Claro, las redes sociales todo Claro, se agranda, se agranda. Pero sí que es cierto que las conductas autolesivas... Claro, esto está. Antes los niños, más niñas que niños, ahora se dan cortes, y antes las niñas y los niños se destrozaban los nudillos contra las paredes. Cierto. Es decir, la forma de lesionarse ha cambiado. Ya no te cortas, ahora te cortas en los muslos o en los brazos y después tal. Y antes eran golpes contra las paredes, golpes contra una mesa, golpes con tal, que te hacían el mismo daño o más que los cortes que se dan. Es decir, el componente de autolesión es un componente que yo diría que siempre ha existido entre adolescentes. Lo que pasa es que ahora está más magnificado. Por las redes sociales, por la imitación, hay muchas más historias. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el proceso de trabajo? ¿Cuál es el proceso? Ahora mismo los centros, que yo lo entiendo, reclaman más orientadores, reclaman más psicólogos, reclaman tal, para dar esa respuesta. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a poner a un psicólogo encargado de cada niño vigilando a ver si se hace daño o no se hace daño? Ese no es el camino. El camino, y tampoco sería un camino exclusivo del psicólogo en un centro educativo, no sería un camino exclusivo del psicólogo, sino que es de toda la comunidad educativa. De toda la comunidad educativa. Me ha gustado mucho una frase que has mencionado en la comida, y yo creo, me ha encantado, me la he apuntado, y además creo que voy a llamar el podcast así: si no cuidas, descuidas. Exactamente. Me ha encantado. Exactamente, eso es, si no cuidas, descuidas. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que orientadores, profesores, tienen toda la comunidad una educativa. Responsabilidad con los alumnos que tienen, ya sean de infantil, de primaria, de secundaria, da igual. Incluso voy más en la universidad. Es decir, la persona que da clase, la persona que enseña, no es solamente una persona que enseña matemáticas, enseña lingüística o enseña geografía. Es una persona que tiene la responsabilidad de estar enseñando y de estar cuidando a esos niños que tiene, sobre todo en primaria y en secundaria. ¿Qué es lo que pasa? Ese cuido, esa atención debe ir más allá que enseñar matemáticas. ¿Por qué? Porque los niños se merecen el respeto y le merecen la atención del adulto que esté cuidándolos, incluso digo más. Independientemente de que sea su tutor o no. Independientemente. Un profesor es un profesor. Un profesor que entra a un aula tiene la responsabilidad de esos 22, 23, 24 niños que tiene. Tiene la responsabilidad. Y no solamente la responsabilidad de enseñar matemáticas. Es decir, el profesorado, el centro, tiene la obligación de cuidar a esos niños, de enseñar, de cuidar, de formar. Y esa formación no pasa exclusivamente por enseñar ciencias o matemáticas, pasa por enseñarlos a ser personas, pasa por transmitirle unos conocimientos
de cómo hay que relacionarse, pasa por sentirse respetados, pasa por sentirse valorados, pasa por sentirse queridos por el profesor. Y una de las claves que tú siempre me dabas era la importancia de profundizar en el conocimiento personal del alumno. Ahí está. ¿Sabe? Si no conoces al alumno, si tú conoces al alumno, puedes llevarlo donde tú quieras. Si tú conoces al alumno y conoces sus sentimientos, yo recuerdo un niño que, no sé si esa vez viniste tú a Águilas conmigo, un niño en Águilas, un niño de instituto, que lo tenían considerado casi como de un delincuente. Incluso hubo una propuesta hecha por la concejal que había en ese tiempo de llevarse al niño del pueblo, fuera del pueblo. Cuando yo voy a ver al niño, primero, segundo de eso, me lo trae la policía local porque había robado una moto y la policía local andaba detrás de él. Me encuentro un niño duro, desafiante, recién perseguido por la policía. Y yo empiezo a preguntar, me lo encuentro, siéntate, no quiero sentarme, pues no te sientes, no hace falta. Muy tú. Sí, no hace falta. Y empiezo a que me diga algo, él se niega a hablar, no quería hablar y contestaba de mala manera. Y entonces le pregunté sencillamente, es decir, ¿y has tenido algún momento en tu vida próximo que te has encontrado mal? Esa pregunta tan estúpida hizo cambiar todo el panorama. De pronto se calla, dice sí, porque hace poco murió mi abuelo. Eso fue un cambio. De pronto noté que tenía alguien distante, que cerrado, y de pronto noté que digo, ya tengo la llave para penetrarte. Digo, tu abuelo murió hace poco. Y cuando le digo eso, lo noto emocionado, se le saltan las lágrimas ligeramente y le digo, pues a mí me encantaría que mi nieto pudiese hablar de mí y tener el sentimiento de mí como tienes tú. Wow. Lloró y a partir de aquel momento aquel niño fue otra persona absolutamente distinta. Yo pude influir en él, pude influir, pude influir en la madre, desmonté toda la trama que se había montado contra este niño, que fue mucha fabulación, y este niño empieza a cambiar. Es un niño que no me mentía, dice, yo no, Ángel, no fumo porros. Me puedo tomar una cerveza, pero yo los porros no los tomo. Puedo ser tal, pero yo no hago esto. A partir de ahí empezamos a construir y él jamás me mintió. No tenía por qué hacerlo. No tenía por qué hacerlo. Sabía que yo no lo estaba juzgando. Es decir, ese llegar, ese darse cuenta, ese ver qué palabras de las que yo iba diciendo le hacían vibrar, fue la clave, fue la clave para abrir su silencio, su enfado, su malestar, y vio que yo no era nadie que iba a hacerle daño ni que iba a atosigarlo. Ese es el camino. El camino es cuidar. Claro, si este niño lo dejas solo, si este niño lo ves como un delincuente, que efectivamente tenía conducta delincuente, le pones la etiqueta. La etiqueta, y ya te despreocupas de él porque es alguien que está sufriendo, que está en carne viva. Claro, si tú tocas a alguien una herida que está en carne viva, difícilmente te van a recibir con agrado. Lo que yo hice, poner un ligero paño y a partir de ahí empezar a trabajar y empezar a construir. La última información que tengo es que ya es un adulto, bueno, pues tiene una vida normal, viviendo normal, trabajando en la agricultura. Pero en un momento dado necesitaba exteriorizar lo mal que estaba. Necesitaba eso. Una de las cosas que siempre
me decías es que todo problema de conducta es una manifestación de una necesidad o que de alguna manera siempre quiere decirnos algo, claro. ¿Vale? Pues tú en este caso, lo que hiciste fue traducir. Claro. Era un niño, conducta. este caso era un niño que se sentía solo de padre y de madre. Que se sentía solo. Su referencia era su abuelo. Y su abuelo estaba muerto. Pedía auxilio. Y yo, pues a lo mejor porque era mayorcico también, pues le serví como modelo. El hecho de decirle, a mí me encantaría que mi nieto me recordara como tú recuerdas a tu abuelo, es que noté que de pronto aquel niño se desinfló. Y ese rol que tú cumpliste en la vida de este crío lo puede llevar a cabo cualquier profesor, cualquier tutor, porque otra de las cosas que sueles decir es que los profesores tienen que conocer su rol en el proceso interactivo de la disrupción, porque de alguna manera, sin saberlo, algunos profesores pueden estar perpetuando conductas disfuncionales en el aula, ¿verdad? Por ejemplo, transmitiendo sus bajas expectativas o bueno, ¿cómo piensas tú que los profesores transmiten bajas expectativas en el alumnado? Es que sin saberlo. Muchas veces lo primero que digo es conocer al niño, conocer qué piensa. Hay una de las cuestiones que es lo más fácil de captar es, por ejemplo, eso que dicen las bajas expectativas de las atribuciones que el niño tiene. Si un niño te dice, maestro, es que yo no valgo para esto. Maestro, es que yo no valgo para esto. Si un niño te dice eso, tú tienes que traducirlo sin meterlo en el Google. Eso se traduce. Yo no valgo para esto, te está diciendo, yo esto no sé hacerlo ni tengo capacidad para hacerlo. Claro, si sus atribuciones son yo no sé hacer esto ni valgo, jamás va a intentar ponerse a hacerlo. Yo creo que yo aprendí estas cosas yendo, no sé si te lo conté alguna vez, yendo a bachiller. En primero de bachiller. Mi familia pues era una familia muy humilde y el profesor de música a mí me quería mucho. Entonces la Coca-Cola organizaba pues concursos de coros en los institutos y te permitía pues ir a Murcia a cantar o ir a Valencia según qué fases de concurso era. Y entonces aquel profesor que sabía que yo no tenía posibilidades de viajar me dijo, Ángel, al coro, a cantar. Y yo le dije, don José, yo no sé cantar, yo canto muy mal. Y él se dio cuenta que yo cantaba muy mal y me dijo, bueno, pues tú haces como mueves la boca. Realmente yo me aprendía las letras, cantaba, pero cuando yo cantaba, si yo movía la boca, era estupendo. Pero si yo cantaba, me decía, Ángel, eso era suficiente. Claro, él se daba cuenta que mi voz sonaba fatal. ¿Qué es lo que pasa? Pues que yo, después de esa experiencia, y yo quiero mucho a aquel profesor, después de esa experiencia, no voy a decir traumática, pero casi, pues dije, Ángel, tú no vales para cantar. Yo jamás, nadie me ha visto cantar, ni mis hijas. Nadie me ha visto cantar. ¿Por qué? Porque yo sabía que no cantaba bien, sabía que era malo cantando. ¿Cómo voy a ponerme yo a cantar? Es decir, cuando las atribuciones tuyas son de que no vales, tú te estás callado y estás más feliz que una perdiz. ¿Qué es lo que hice? Pues lo que hice es callarme siempre. ¿Qué es lo que pasa cuando los niños te dicen, maestro, yo no sé hacer esto, maestro, yo no valgo para esto? Te están hablando de unas atribuciones. Y hacer un cambio en las atribuciones no es muy difícil. No es muy difícil. La gente se piensa que es hacer un rascacielos. No, es fácil. Es primero decirle, mira, sé que tienes un problema, que te cuesta trabajo hacer esto. O sea, lo primero que tienes que hacer con el niño es reconocer que tiene una dificultad. No puedes decir, si tiene la dificultad, no pasa nada, que esto ya verás tú que no. Eso es perpetuar el problema. Tú dices, mira, yo sé que tienes una dificultad con esto, pero te voy a empezar a enseñar estrategias
enseñar formas de trabajo para que tú esto lo puedas vencer. Y así es como se hace el cambio atribucional, diciendo, además, mira, ¿te has dado cuenta, por ejemplo, en el tema de Iglesia? Mira, ¿has observado que has estado leyendo y te has equivocado? Sí. ¿Qué ha pasado cuando te has equivocado? Y yo le digo, ¿te has dado cuenta que vas más rápido? Sí. ¿Y ahí? ¿Qué pasa? Pues que a lo mejor está rascándose, está picándose. Claro, se encuentra con ansiedad y empieza a rascarse. ¿Te has dado cuenta que te está rascando? Y hay que estar leyendo bien. ¿Qué estás? Pues estoy bien, maestro, Ángel, estoy tranquilo, estoy leyendo tranquilo. ¿Ves? Cuando tú vas tranquilo, no te equivocas. Cuando tú vas lento, no te equivocas. Cuando intentas ir rápido, te equivocas. Cuando empiezas a rascarte, te equivocas. Y si vamos un paso más allá y les enseñamos a identificar qué estaban pensando en ese momento. Claro. De repente estabas pensando que si te equivocas iban a reír. Claro, y se iban a reír y no, pero es que además yo les enseño a que sientan aspectos somáticos. El cuerpo, volver al cuerpo. ¿Qué sentías ahí? Dice, Ángel, es que me viene una cosa así por el estómago para arriba. O sea, les enseño a que identifiquen esas sensaciones que son al fin y al cabo de ansiedad para que les valga a ellos para cortar la ansiedad. Claro, así se modifican las atribuciones negativas y así se le enseñan estrategias para decir, bueno, yo no soy bueno, tengo dificultades con esto, pero si hago esto y esto, voy a incrementar mi capacidad para dar respuesta. ¿Eso lo puede hacer un psicólogo? Sí, lo puede hacer un maestro también. ¿Qué es lo que hay que tener? Interés por hacerlo. Ganas, claro. Interés por hacerlo. Porque realmente y saber... formación también. Por eso también. Te pediría si tienes También. algún título, algún manual. Pues yo muy son práctico. cosas que lo he escrito. Ahora mismo sé que tengo un artículo, pero no sé dónde... ¿Tienes un manual? En eso yo no lo sé. El manual, no lo sé, si lo tengo escrito, pero no sé dónde lo tengo escrito. para los padres. En ese manual de los padres puede estar. Vienen algunos. Yo creo que ahí vienen. Sí, ¿verdad? sí, no sé cómo se llama el manual. Manual de supervivencia. Manual de supervivencia para padres y madres. Se llamaba Para madres y algún padre. Pero los de la editorial me dijeron que lo cambiara. Los de la Son editorial. malos tiempos para hacer bromas. Yo dije sí. Para madres y algún padre, pero es que es real. En esto hay madres comprometidas y hombres, hay algunos, pero algunos. Madres siempre te las encuentras. Estamos ahí en el camino. Las madres siempre te las encuentras. Siempre te encuentras que no pueden ir más y van más allá. Y los padres, y a mí me duele un poco también, porque al fin y al cabo soy padre. Nunca he sido así, pero me duele eso de que los padres no se impliquen, a lo mejor teniendo más conocimientos que las parejas, o que las mujeres o que las madres, y no se impliquen tanto, porque siempre he visto yo en los temas que trabajo de dislexia, cuando cito a madres que tienen una capacidad de conocimientos pues lo justo, y me mandan por correo, Ángel, ¿está bien esto hecho? Sí, venga, corrige esto y esto, y las veo unas campeonas que sacan a sus hijos con dislexia hacia adelante. Pues la última pregunta que te quería hacer era precisamente sobre eso. Una de las preguntas que más me hacen los padres y las madres de niños con problemas de lectoescritura es: ¿qué puedo hacer yo en casa para ayudar a mi hijo o a mi hija? ¿Le digo que lea? ¿Le digo que no lea? No. ¿Le compro algún material específico? ¿Qué hago? Nada de eso vale. A ver. Nada de eso vale. Vamos a ver. Hay que leer, pero no leer. Hay que acompañar en la lectura. ¿Hacer que sea un disfrute? No tanto disfrute, porque a un niño con problemas de lectura no va a ser un disfrute. Al principio. Porque al principio no va a ser un disfrute. Pero si tiene problemas de lectura, hay que hacer un acompañamiento, y lo que esa madre puede hacer es no ponerse a leer una novela, sino yo me pondría, si mañana, si hoy han dado o mañana van a dar en clase el ciclo del agua en la tierra, si mañana van a dar en clase el ciclo del agua en la tierra, yo me cojo el libro y yo, madre, me pongo a leer el texto del ciclo del agua en la tierra. Qué bueno. Lo leo. Anticipando. Lo leo y voy haciendo una lectura reposada, con una prosodia adecuada, lento,
lento. Sin transmitirle esa ansiedad. Nada, lento, ese date miedo. cuenta que él vaya cogiendo la prosodia adecuada del texto. Voy leyendo. Una vez que hemos leído ese texto, una vez que hemos leído el texto, no estoy hablando de el ordenador, lo lee la madre, ¿vale? Una vez que hemos leído el texto, lo que hacemos es pasar a hacer una lectura compartida de ese mismo texto, en el que la madre lee un párrafo y una vez que ha leído el párrafo lo parafrasea, es decir, la madre con sus propias palabras dice el sentido del párrafo que ha leído y el niño lo lee y dice el sentido del párrafo que ha leído. Es decir, se hace una lectura compartida acompañada de parafraseo, ¿vale? De parafraseo. Y el niño después hace su lectura autónoma, solo delante de la madre. Con una serie de, digamos, de ayudas, siempre en el que se le dice, mira, niño o niña, tienes que ir leyendo despacito, porque cuando vas despacito casi nunca te equivocas. Tienes que ir leyendo despacio, tienes que ir poco a poco. Es posible que el niño en una palabra más o menos rara se equivoque. No corregimos ahí. No, sí. Es que, claro, imagínate que está leyendo un texto. Por ejemplo, imagina. En la isla tal se cultiva tascón. El tascón es un cereal que al molerlo da una harina con la que se hace pan. ¿Vale? ¿Cómo lo puede leer un niño con dificultades? Puede leer. En tal isla se cultiva tascón. El tascón es un cereal que al morderlo se hace pan. Se hace una harina con la que se hace pan. Claro, de molerlo a morderlo cambia el sentido. Totalmente. Entonces, no puede decir no lo corrijo porque entonces... Pero inmediatamente. Claro, entonces decimos, vamos a ver, que al morderlo... espera un momentito. ¿Cómo has leído? ¿Ibas un poco rápido? ¿Es posible que lo hayas leído rápido? Porque en un niño con dificultad, que no lee bien, con problemas lectores, aunque no sean muy graves, existe una estrategia que yo llamo falsa estrategia ortográfica, basada en coger pistas parciales de las palabras sin vaginarse. Claro. Entonces parece... Para ir más rápido. A lo mejor, claro, su intento es de ir más rápido. Para que no se note. Claro, para que no se note. Entonces, vamos, para un momentito. Mira a ver qué has leído, porque me ha parecido que ibas demasiado rápido. No decir, no, lee bien. Para un momentito. Es el deje que nos sale porque estamos preparando la cena. Claro, es que es nuestro hijo, es que tal, no, está equivocado. Y tenemos al otro dándonos el follón. Y tampoco hay que decírselo. Para un momentito, que me parece que has leído más rápido. Claro, cuando tú le dices, para un momentito, que me parece que has leído demasiado rápido, no les estás diciendo al niño que mal está hecho, sino que has sido demasiado rápido y te has equivocado tal vez. Vamos a ver, despacito. Y entonces le marcas. Empieza. Si no le marcas, probablemente va a decir otra vez morderlo. Entonces hay que marcarle por encima de la letra de molerlo. Date cuenta. ¡Ay, sí, Date cuenta. Date cuenta. Y esto me encanta porque cuando llegue el niño al día siguiente a clase y ya sabe en el ciclo del agua, claro, él no va a sentir ese Dios mío, otra vez estoy aquí que se me congela la sangre si me dicen que lea. Y ya sabe el conocimiento. Claro. Es decir, se siente más ha seguro. adquirido el conocimiento del contenido que va a estudiar, pero ha adquirido la prosodia, se ha familiarizado con la palabra presión atmosférica o atmósfera, se ha familiarizado. Por lo tanto, cuando tenga que leer, su ortografía de la palabra atmósfera la tiene. Y su capacidad para leerlo sin error ha aumentado. Es decir, ¿de qué se trata? Se trata de dar las estrategias preventivas y de hacer que llegue a clase con capacidades, no con discapacidades. Esto requiere de mucha conexión y mucha comunicación con el profesorado. Claro, porque, vamos, yo lo que recomiendo siempre es que las madres
insisto en que son madres básicamente, en que las madres sepan qué se va a dar en clase al día siguiente. Sobre todo si los niños tienen dificultades lectoras, tienen que saber eso que se va a dar. Tienen que saber. Fíjate tú que yo no digo que lean a La Isla del Tesoro, no digo que no lo lean, pero en un niño que tiene dificultad lectora, lo que hay que procurar es, porque si tiene dificultad lectora va a tener probablemente ligeras dificultades también en el colegio con la adquisición de conocimientos. Vamos a darle esto, porque lo que yo quiero al final es que el niño tenga capacidad para realizar un aprendizaje autónomo. Y ese es el camino del aprendizaje autónomo, no es otro. Me encanta. Me encanta y sé que lo que has transmitido va a servir a pues yo madres que están un poco padres. Ya me informarás, como a ti te escuchan. Que están un poco perdidos en esto de la crianza. Yo quería terminar dándote las gracias. Bueno, porque ha sido ahí ese pato, padre pato, en el que yo me fijé. Sí. Y tengo una sorpresita que he sacado del email, que nosotros intercambiábamos algunos emails. Sí. Pues tengo uno de 2008 que me apetece leerte. Que no me acuerdo. A ver, venga, a ver. ¿Qué ponía? ¿Qué pondría? Me lo he sacado, lo tengo por aquí. A ver. Dice, hola Ángel, hace unos días pusiste un enlace en tu Facebook, hablamos de 2008, empezaba Facebook. 2008. Que reafirmó una idea que tenía en la cabeza desde hace algún tiempo, más concretamente desde que las cosas empezaron a ponerse feas para los interinos. En ese momento estaba estudiando la oposición. Me siento frustrada y desanimada porque llevo estudiando desde 2004 y acaban de congelar las oposiciones por no se sabe cuánto tiempo. Como dicen los orientales, que el término crisis equivale a oportunidad, estoy decidida a hacer algo a lo que llevo dándole vueltas mucho tiempo. He pensado en montarme por mi cuenta como terapeuta, porque tengo un máster en clínica y quiero aunar esta con el yoga. Yo creo que podría integrar la terapia semanal normal con un par de sesiones grupales de meditación y desbloqueo corporal. Así que me parece algo innovador y que podría funcionar. Y después de pensarlo, pues vi tu enlace sobre mindfulness y lo interpreté como una señal y todo cobró sentido. Así que me he puesto a investigar y he encontrado este curso del Colegio de Psicólogos sobre mindfulness. ¿Me lo recomiendas? ¿Qué te dije yo? ¿Te apuntas conmigo? ¿Y qué te dije yo? ¿Te contesté o no? Me contestaste y me dijiste, me encanta el curso, Inma, apúntate, porque además era con Esteban, que era un gran profesional. Sí. El curso me marcó mucho y me encantó. En ese momento no lo entendí tanto como ahora, fíjate. Claro. Pero lo del yoga me dijiste que ni se me ocurriera. Me dijiste, Inma, yo eso todavía no lo veo. Y fíjate que ahora prolifera mucho lo de la terapia biosomática y todo esto, y la integración corporal en la terapia psicológica. Y lo leí el otro día, que no sé por qué me puse a investigar en nuestros correos para ver si sacaba algo chulo. Fíjate tú. Y me encantó, quería recordarlo contigo. Fíjate, 2008. Quería darte la gracias por eso. Una vida. Oye, si no llega a ser por ti, igual no me meto al curso este de mindfulness. Termino, a mí me gusta mucho terminar los podcasts con fragmentos de películas, con frases de algún libro que me estoy leyendo en ese momento. Y el otro día volví a ver la peli del Club de los Poetas Muertos, que para mí es uno de los clásicos que todo el mundo tiene que ver por lo menos 5 veces en su vida. Y pensé en utilizar una frase que me encantó y que me recuerda mucho a ti. Y dice así, el personaje, Robin Williams, el personaje, dice, me he subido a la mesa para recordarme a mí mismo que a veces tenemos que mirar las cosas de una manera diferente. El mundo se ve distinto desde aquí arriba. Si no me creen, vengan a probarlo. Sí, yo soy de subirse a la mesa. Lo sé, por eso quería... Soy de subirse a la mesa o de bajarse a los infiernos y verlo desde abajo, verlo desde arriba. Pero siempre es bueno cambiar la perspectiva en todo. Absolutamente en todo. Cambiar la perspectiva te facilita llegar a conocer mejor a las personas, a los niños y a las personas en general. Cambiar esa perspectiva te resitúa en relación a ellos. Pues yo te vi ahí. Yo he aprendido subido mucho. Encima de la mesa, debajo de la mesa, haciendo el pino. Yo he aprendido mucho así. Pues muchas gracias, Ángel, por hacer que mirara con otros ojos, los de dentro, y desde lugares muy distintos,
a los que solemos mirar a los niños. Muy bien. Muchas gracias, maestro.